Durante la primera quincena de diciembre de 2025, el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, volvió a colocarse en el centro del debate nacional sobre la crisis del sistema penitenciario mexicano. En un despliegue institucional sin precedentes recientes, autoridades estatales y federales ejecutaron 13 cateos consecutivos al interior del penal, revelando un escenario alarmante: tecnología de comunicación clandestina, armas punzocortantes, drogas y 2 personas privadas de la libertad encontradas sin vida bajo custodia del Estado. De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, los operativos se realizaron entre el 1 y el 15 de diciembre con la participación del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa, Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, así como Fiscalías Estatal y Federal. El objetivo fue claro: desarticular las estructuras internas que permiten a los internos mantener comunicación, control y actividades ilícitas desde el interior del penal. El resultado fue contundente. Durante las inspecciones se aseguraron 36 teléfonos celulares, decenas de cargadores, módems, tarjetas SIM, memorias USB, radios y componentes electrónicos de fabricación casera, evidencia directa de que algunos reclusos habían desarrollado sistemas improvisados para ampliar sus capacidades de comunicación. A esto se sumó el decomiso de más de un centenar de armas punzocortantes, muchas de ellas adaptadas para causar daño o intimidación dentro del centro penitenciario. En paralelo, las autoridades confirmaron que el 8 de diciembre se localizaron dosis de presuntas drogas, tanto cocaína como marihuana, lo que refuerza una realidad persistente: el narcomenudeo sigue operando dentro de las cárceles, vinculado al control que mantienen organizaciones criminales, principalmente el Cártel de Sinaloa, incluso tras las rejas. Pero el dato más delicado llegó con el reporte del fallecimiento de 2 internos, ocurridos los días 2 y 10 de diciembre. Ambos casos, investigados por la Fiscalía General del Estado, presentan características preliminares de posibles suicidios. Las muertes activaron protocolos, notificación a familiares y nuevas investigaciones, pero también reavivaron cuestionamientos sobre las condiciones de vida, la salud mental y la seguridad al interior del penal. Aunque las autoridades aseguraron que no hubo incidentes violentos durante los cateos y que se respetaron los derechos humanos, los hechos exhiben una verdad incómoda: Aguaruto sigue siendo un punto crítico del sistema penitenciario nacional, donde el control institucional convive con estructuras criminales internas. Este es solo el inicio de una historia que expone las grietas del encierro, el poder del crimen organizado tras los muros y los límites reales del Estado frente a una crisis que no se ve, pero que persiste. Si quieres entender a fondo lo que ocurre en las cárceles de México, el poder del crimen organizado y las historias que otros no se atreven a contar, suscríbete ahora mismo al canal Fuerza México. Aquí analizamos la realidad con rigor, contexto y sin censura. Durante la primera quincena de diciembre de 2025, el Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, volvió a colocarse en el centro del escrutinio público y de las acciones de seguridad institucional. En un contexto marcado por antecedentes de autogobierno, corrupción interna y control criminal en diversos penales del país, las autoridades estatales y federales desplegaron una serie de cateos sistemáticos cuyo objetivo oficial fue restablecer el orden, retirar objetos prohibidos y contener las capacidades operativas de los internos. Entre el 1 y el 15 de diciembre, el penal fue intervenido en al menos 13 revisiones oficiales, una cifra que, por sí sola, revela la magnitud del problema estructural que enfrenta el sistema penitenciario sinaloense. Estas acciones no fueron aisladas ni improvisadas. De acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, los cateos formaron parte de un operativo coordinado de alto nivel, en el que participaron corporaciones estatales y federales con funciones claramente delimitadas. En los operativos intervinieron elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa, GOES, efectivos de la Policía Estatal Preventiva, así como personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, y representantes tanto de la Fiscalía General del Estado como de la Fiscalía General de la República. La presencia simultánea de estas fuerzas evidencia la preocupación institucional ante la capacidad de los internos para introducir, almacenar y utilizar objetos prohibidos dentro de un centro que, en teoría, debería estar bajo control absoluto del Estado. Las autoridades subrayaron que cada cateo fue ejecutado bajo estrictos protocolos de actuación y con apego a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, el volumen y la naturaleza de lo asegurado dejaron en claro que, pese a las revisiones constantes, el penal de Aguaruto continúa siendo un espacio vulnerable a la infiltración de tecnología, armas improvisadas y sustancias ilícitas. Tecnología tras las rejas. Comunicación clandestina en el interior del penal. Uno de los hallazgos más significativos de las revisiones fue la cantidad de dispositivos tecnológicos asegurados. Lejos de tratarse de casos aislados,
Los decomisos reflejan una infraestructura clandestina de comunicación que habría permitido a los internos mantener contacto constante con el exterior, coordinar actividades y, potencialmente, seguir operando redes delictivas desde el interior del penal. Durante los cateos realizados en esos primeros 15 días de diciembre, las autoridades confiscaron 36 teléfonos celulares, un número que confirma la persistencia de este fenómeno a pesar de las restricciones formales. Junto con los dispositivos móviles, fueron asegurados 76 cargadores para celular, lo que sugiere un uso prolongado y cotidiano de estos aparatos dentro de las celdas. El decomiso incluyó también 6 tarjetas SIM, indispensables para la comunicación telefónica, así como 8 memorias USB, cuya presencia apunta al almacenamiento y posible intercambio de información digital. A ello se suman 5 módems y 2 bandas anchas, elementos que resultan particularmente alarmantes, pues indican intentos de ampliar la conectividad y crear redes internas de comunicación no autorizadas. Entre los objetos asegurados figura además un radio, una batería y 3 cargadores para radio, lo que refuerza la hipótesis de que algunos internos contaban con sistemas alternativos de comunicación para evadir la vigilancia convencional. Las autoridades también reportaron el hallazgo de componentes electrónicos de fabricación casera, diseñados o adaptados específicamente para extender las capacidades técnicas de los dispositivos disponibles. De acuerdo con fuentes oficiales, este conjunto de equipos tecnológicos evidencia una reorganización interna de los reos, orientada a sostener estructuras de control, comunicación y posiblemente mando, incluso desde el encierro. No se trata únicamente de objetos aislados, sino de un sistema que, aunque rudimentario en apariencia, resulta funcional dentro del contexto penitenciario. Armas improvisadas y herramientas de intimidación. Junto con la tecnología, los cateos dejaron al descubierto la presencia de un número considerable de armas punzocortantes y herramientas adaptadas con fines agresivos. En total, las autoridades aseguraron 111 armas punzocortantes, entre puntas metálicas, punzones y objetos modificados artesanalmente para causar daño. Además, se decomisaron 14 herramientas diversas, incluyendo una pinza y otros instrumentos que, si bien pueden tener usos comunes, fueron alterados o utilizados como medios de intimidación o violencia dentro del penal. La existencia de este tipo de objetos refuerza la percepción de que, pese a los controles formales, los internos conservan la capacidad de ejercer coerción, resolver disputas internas mediante la fuerza o imponer jerarquías al interior de los módulos. Las autoridades señalaron que la localización de estos objetos fue posible gracias a labores de inteligencia penitenciaria y a la ejecución simultánea de los cateos, lo que redujo el margen de maniobra de los internos para ocultar o trasladar los artículos prohibidos. Un penal bajo presión constante. El centro penitenciario de Aguaruto no es ajeno a este tipo de operativos. En años recientes, ha sido objeto de múltiples intervenciones similares, lo que refleja una problemática persistente y estructural. La reiteración de cateos, lejos de ser una señal de normalidad, pone en evidencia la dificultad de las autoridades para erradicar de manera definitiva el ingreso de objetos ilícitos. Desde la óptica institucional, las revisiones tienen un carácter preventivo y buscan inhibir conductas delictivas al interior del penal. Sin embargo, el volumen de lo asegurado durante esta primera quincena de diciembre de 2025 sugiere que los mecanismos de control siguen siendo desafiados de manera constante. En este contexto, las autoridades estatales insistieron en que no se registraron incidentes violentos durante las intervenciones, y que la presencia de fuerzas federales tuvo como objetivo principal garantizar la seguridad tanto del personal penitenciario como de las personas privadas de la libertad. Drogas, muertes bajo custodia y los límites del control penitenciario en Aguaruto. Las revisiones realizadas en el centro penitenciario de Aguaruto durante la primera quincena de diciembre de 2025 no solo revelaron la existencia de tecnología clandestina y armas improvisadas. También dejaron al descubierto dos de los aspectos más delicados y persistentes del sistema penitenciario mexicano: la presencia de drogas al interior de las cárceles y la muerte de personas privadas de la libertad bajo custodia del Estado. Ambos elementos, aunque tratados de manera institucional como hechos separados, forman parte de un mismo entramado de fallas estructurales, controles debilitados y disputas de poder que se reproducen tras los muros penitenciarios. Narcomenudeo tras las rejas, un problema que no cede. De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, durante los 13 cateos practicados entre el 1 y el 15 de diciembre, solo en una jornada específica, el 8 de diciembre, se localizaron sustancias ilícitas. Sin embargo, la singularidad de esa fecha no minimiza la gravedad del hallazgo. Por el contrario, confirma que el ingreso y la circulación de drogas dentro del penal continúan siendo un desafío permanente. En esa revisión puntual, las autoridades aseguraron 36 dosis de polvo blanco, con características similares a la cocaína, así como 20 dosis de hierba seca, presuntamente marihuana.
Aunque las cantidades pueden parecer limitadas en comparación con decomisos en el exterior, dentro del contexto penitenciario estos volúmenes adquieren una relevancia distinta. Cada dosis representa un punto de control, una fuente de ingresos y un instrumento de poder dentro de la dinámica interna del penal. Las autoridades reconocieron que el narcomenudeo en los centros de reclusión no es un fenómeno aislado ni reciente. Se trata de una práctica arraigada, vinculada directamente con la influencia de organizaciones criminales que, aun con sus líderes encarcelados, mantienen capacidad de operación. En el caso específico de Aguaruto, fuentes oficiales han señalado de manera reiterada que la presencia histórica del cártel de Sinaloa ha sido un factor determinante en la configuración del control interno del penal. El tráfico de drogas dentro de una prisión cumple múltiples funciones. No solo satisface el consumo de algunos internos, sino que sirve como mecanismo de control social, castigo y recompensa. Quien controla la droga controla también las lealtades, las deudas, y en muchos casos, la supervivencia cotidiana dentro del encierro. Por ello, aunque los decomisos sean esporádicos, su significado es profundo, evidencian la persistencia de redes internas que logran burlar filtros, custodios y protocolos. El discurso institucional y la realidad carcelaria. Desde la narrativa oficial, la Secretaría de Seguridad Pública subrayó que la detección de drogas durante los cateos es prueba de que los operativos funcionan y que las revisiones cumplen un papel preventivo. Sin embargo, para analistas en materia de seguridad, cada hallazgo también es un recordatorio de las limitaciones del sistema penitenciario para erradicar por completo estas prácticas. El ingreso de sustancias ilícitas suele estar vinculado a múltiples factores: corrupción, amenazas al personal, fallas en los controles de acceso y, en algunos casos, el uso de tecnología avanzada para coordinar entregas. La presencia de celulares, módems y componentes electrónicos decomisados durante este mismo periodo refuerza la idea de que los internos no solo consumen, sino que también administran y coordinan actividades ilícitas desde el interior. Las autoridades estatales evitaron profundizar en la posible responsabilidad de custodios o funcionarios, limitándose a señalar que las investigaciones continúan y que cada cateo se realiza bajo supervisión. No obstante, el problema del narcomenudeo en prisión sigue siendo una de las caras menos visibles, pero más constantes, del control criminal en el sistema penitenciario mexicano. Muertes bajo custodia, dos casos que abren preguntas. Más allá de los decomisos, uno de los aspectos más sensibles del informe oficial fue el hallazgo de 2 personas privadas de la libertad sin vida durante los primeros 15 días de diciembre. Estos hechos, ocurridos el 2 y el 10 de diciembre, colocaron nuevamente a Aguaruto bajo la lupa, no solo como un penal con problemas de seguridad, sino como un espacio donde la vida de los internos sigue estando en riesgo. De acuerdo con los primeros reportes institucionales, ambos casos presentan características similares. Las 2 personas fueron localizadas dentro de sus celdas, las cuales se encontraban cerradas por dentro. En uno de los casos, el cuerpo fue hallado suspendido de una cuerda, lo que llevó a las autoridades a manejar, de manera preliminar, la hipótesis de un posible suicidio. La dirección del penal notificó de inmediato a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que abrió las carpetas de investigación correspondientes. Como parte del protocolo, se dio aviso a los familiares de las personas fallecidas y se ofreció acompañamiento institucional para los trámites administrativos y legales derivados de los decesos. Sin embargo, como ocurre en muchos casos similares en el país, la clasificación inicial de las muertes como suicidios no disipa todas las dudas. Organismos defensores de derechos humanos han señalado en repetidas ocasiones que las muertes bajo custodia deben investigarse con estándares reforzados, precisamente porque el Estado es responsable de la integridad física y mental de las personas privadas de la libertad. El peso del encierro y la violencia silenciosa. La vida dentro de un penal como Aguaruto está marcada por la tensión constante, el hacinamiento, la presión psicológica y, en muchos casos, la violencia cotidiana. Aunque los informes oficiales suelen enfocarse en cifras y decomisos, detrás de cada número hay historias de personas que viven bajo un sistema que combina castigo, control y abandono. Los suicidios en prisión, cuando se confirman como tales, suelen estar asociados a factores como depresión, amenazas internas, aislamiento y falta de atención psicológica. En otros casos, muertes que inicialmente se clasifican como autoinfligidas terminan revelando contextos de violencia, extorsión o coerción al interior de los centros penitenciarios. En el caso de Aguaruto, las autoridades no han informado, hasta el momento, si las personas fallecidas estaban vinculadas a conflictos internos, deudas, consumo de drogas o disputas entre grupos. Tampoco se ha precisado si existían antecedentes de atención médica o psicológica. Estos vacíos informativos alimentan la percepción de opacidad que suele rodear a los sistemas penitenciarios. La respuesta oficial: control sin incidentes, pero con advertencias. Pese a la gravedad de los hallazgos,
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reiteró que los cateos se desarrollaron sin incidentes violentos, sin motines y sin enfrentamientos entre internos y autoridades. Este punto fue subrayado como una señal de que los operativos se realizaron de manera ordenada y bajo un enfoque preventivo. Desde la óptica gubernamental, las revisiones buscan anticiparse a escenarios de mayor riesgo, como fugas, enfrentamientos internos o ataques coordinados desde el interior del penal hacia el exterior. La participación de fuerzas federales, especialmente del Ejército y la Marina, fue presentada como un factor disuasivo clave para mantener la estabilidad durante las intervenciones. No obstante, el balance general deja una sensación ambivalente. Por un lado, el Estado demuestra capacidad de despliegue y coordinación. Por otro, los resultados evidencian que el control total del penal sigue siendo una meta lejana. Aguaruto como reflejo del sistema penitenciario nacional. Lo ocurrido en Aguaruto durante la primera quincena de diciembre de 2025 no es un caso aislado. Se inserta en una problemática nacional donde los centros penitenciarios funcionan, en muchos casos, como extensiones del conflicto criminal que se vive fuera de sus muros. Tecnología, drogas, armas improvisadas y muertes bajo custodia son síntomas de un sistema tensionado al límite. Cada cateo, cada decomiso y cada investigación por fallecimiento evidencian la dificultad de transformar las prisiones en espacios de reinserción social, cuando en la práctica siguen operando como territorios disputados. Aguaruto, una vez más, se convierte en un espejo incómodo de esa realidad. Mientras las autoridades insisten en el fortalecimiento de protocolos y operativos, los hechos registrados en estos 15 días de diciembre dejan una pregunta abierta. ¿Hasta qué punto los cateos y aseguramientos logran atacar las causas profundas del problema y no solo sus manifestaciones más visibles? La respuesta, por ahora, sigue pendiente, al igual que las investigaciones en curso. Lo cierto es que, tras los muros del penal de Aguaruto, la tensión persiste, y el desafío del control penitenciario continúa siendo una asignatura crítica para el Estado mexicano. ¿Y el acuerdo? ¿Nos paramos? Seguimos. Un gaso más.